ser a través de lo que decía Diosdado Cabello, el número 2 del régimen de Venezuela, ha dicho que se alegraba y celebraba el estallido social. Negó que Nicolás Maduro tuviera responsabilidad en la violencia y aseguró que lo mismo ocurría, según cree, o ocurrirá en Colombia. Iván Simonovis, alumno, este es alumno de Posada Carriles. Lo hemos venido denunciando durante los últimos meses. La dictadura venezolana es una seria amenaza para la seguridad de la región. Hoy, lamentablemente, les toca a las democracias, a nuestros hermanos de Colombia y Ecuador, resistir un ataque impulsado por Nicolás Maduro. Ya va, papá, aquí te falta Perú, Argentina, Colombia, Brasil, USA. Vamos para Chile en estos días. Para Paraguay vamos a pasar un ratico. Vamos para Honduras a visitar a unos amigos allá. A El Salvador. Costa Rica, por Dios. Para allá vamos, ahí, Simonovi. Nos faltan a una que es secreto, no lo puedo decir aquí. Diosdado Cabello, quiero saludar, no a Diosdado Cabello, sería bueno también poder tenerle y entrevistarle. No creo que acepte la entrevista, la hemos pedido un par de veces. Quiero saludar a Héctor Chami, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae, de NTN 24, nuestro colaborador permanente. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, Idania, un gusto. A mí también me gustaría tener a Diosdado Cabello y conversar con él, te aclaro. Oye, pero voy a gestionar una entrevista para los dos. Es decir, para que los dos podamos conversar con Diosdado Cabello. Por lo menos te prometo que voy a hacer la tarea, seguro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Héctor, ¿cómo entender En fin. estas declaraciones de Cabello? Es decir, Colombia, Perú, Brasil, Costa Rica. ¿Hay un plan? ¿Hay una estrategia de desestabilizar las democracias en la región? Bueno, sí. Siempre ha habido en la política exterior chavista un intento de influencia y de control sobre otros países. Es histórico las campañas que han sido financiadas con recursos de PDVSA, y tan al sur como Argentina, que también fue nombrado por Cabello, ¿verdad? Y es una parte porque cuando se descubrieron aquellos $800.000 de la campaña de Cristina Kirchner, de Antonini Wilson, la famosa maleta de Antonini Wilson, también en aquel momento se dijo que esa era una parte únicamente. Pero esto lo cito como ejemplo para ilustrar que sí, siempre el chavismo hizo política exterior desde el comienzo del boom petrolero para tratar de tener influencia e injerencia sobre los otros países de la región. Para eso fue creado el ALBA, que fue creado entre Chávez y Fidel Castro, además. Entonces sí, yo creo que es una hipótesis confiable, es decir, que hay un plan que ahora empieza a desplegarse de otra manera porque hay menos plata, porque hay otros recursos, porque se aprovecha una situación macroeconómica complicada para muchos países de la región que en aquel momento no era tal. En aquel momento, digo, a comienzos de este siglo. Ahora, es decir, ¿en qué momento pasó esto, Héctor? Y lo pregunto de esta forma porque en un minuto sentimos que la situación se había estabilizado, por decirlo de alguna manera, en América Latina, es decir, con Macri en Argentina, con Lenín Moreno en Ecuador, se logró el apoyo para un gobierno interino en Venezuela con Juan Guaidó. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que muchas cosas están pasando, pero hay que ver esto en perspectiva histórica. Estos gobiernos supuestamente de izquierda, que se llaman a sí mismos de izquierda, llegaron a comienzos de este siglo al poder y gozaron de recursos fiscales sin precedentes, gozaron de términos de intercambio que América Latina no había tenido en su historia, es decir, muchísimo dinero. Con ese dinero el chavismo, con el barril de petróleo arriba de 130, hacía política exterior y creó instituciones auspiciado por Cuba. El insumo intelectual de todo esto siempre fue Cuba. Y después del fallido golpe de 2002 en Venezuela, el acercamiento entre Chávez y Fidel Castro fue mucho más próximo, mucho más fuerte. Con esos recursos hicieron política exterior, crearon instituciones, ALBA, CELAC, UNASUR, hoy virtualmente instituciones que ya no existen, Petrocaribe, por supuesto, el petróleo como instrumento de esta política exterior. Y en el camino todos estos países se gastaron esos recursos, no los ahorraron, se los gastaron, se endeudaron muchos de ellos y luego cambió el ciclo político y le dejaron a los que siguieron una situación macroeconómica complicada. Y eso se aplica tanto a Ecuador como se aplica a Argentina. Y eso también se aplica a Brasil, que curiosamente Diosdado Cabello no lo nombró, no sabemos por qué. Tal vez porque ese sea su plan secreto o tal vez porque... lo nombró también. Lo nombró. Entonces, llegamos a una situación donde hay problemas macroeconómicos importantes después de 10, 12 años de bonanza, con expectativas sociales muy altas que ahora no pueden ser cumplidas. Entonces, cuando se toman decisiones de ahorro fiscal, como las de Lenín Moreno, suceden estas cosas. Hay una protesta que es legítima, pero hay otra protesta que no es tal, que lo que ocurre es que se aprovecha para desestabilizar que claramente estos arrestos de hoy de ciudadanos con pasaporte venezolano, algunos de ellos miembros de organizaciones colectivos, de otras organizaciones chavistas. Las propias palabras de Rafael Correa acerca de que renuncie Lenín Moreno, intimándolo a renunciar, da que pensar que aquí hay varios gobiernos que son problemáticos para el eje La Habana-Caracas. Por supuesto el de Guaidó, pero el de Duque, el gobierno de Iván Duque, el gobierno de Lenín Moreno, lo que ocurra en Argentina en las próximas elecciones. Claro. Y por todos los medios van a seguir influenciando, así como en el pasado lo hacían financiándole las campañas a sus amigos. Y hoy con menos dinero no financian campaña, pero sí tienen capacidad de desestabilizar sumándose a una protesta social tal vez genuina, claro, pero radicalizando y generando violencia, desorden e inestabilidad. Antes de seguir con lo político, porque hay varias aristas en esto que estamos conversando, no quiero dejar un tema que acabas de tocar, pero que finalmente es medular. Es decir, estos gobiernos de izquierda tuvieron una gran bonanza económica. Populismo por delante, repartieron subsidios a diestra y siniestra. Es lo que ha ocasionado que la restricción de la economía o el recogimiento de la economía en estos países, que obliga a los gobiernos a endeudarse, a pedir crédito, a tener que recortar subsidios. El problema es cómo hacer que los pueblos entiendan que no son estos gobiernos los culpables, sino precisamente quienes antecedieron a los que hoy ocupan el gobierno. Porque finalmente este es el quid del asunto. La gente termina pensando que estos llegaron para quitarnos todo lo que otros nos dieron. Bueno, eso requiere estrategias de comunicación tal vez más sólidas por parte de estos gobiernos. Algunos de estos gobiernos perdieron la oportunidad de rendir cuentas al momento de llegar. Esto es lo que nos dejaron.
Eso es importante para cualquier gobierno. La situación fiscal es esta, la situación monetaria es tal otra, el empleo público representa tantos puntos del producto, la inversión ha caído. Con esto nos encontramos. El propio Macri perdió la oportunidad de hacerlo al comienzo de su gestión, porque hacerlo cuando ya han pasado 6 meses o un año no tiene mayor sentido. Y tal vez ese sea el caso de Lenín Moreno, tal vez las medidas específicas no sean las mejores, no sean las más inteligentes, pero no obstante, más allá de la economía y del manejo de esta situación macro complicada, creo que hay una estrategia, en algún momento esto me hizo pensar, hay como una especie de nueva guerra fría en América Latina y en el Caribe. Y eso tiene que ver con el proyecto cubano de su propia influencia. La Habana es el último eslabón intelectual y político, diplomático y de inteligencia de este proyecto político. Caracas, Maduro, Cabello son solo un eslabón intermedio, son un brazo ejecutor, pero detrás de ellos está la inspiración intelectual de La Habana, su discurso, su retórica, sus mitos y su inteligencia, su trabajo de inteligencia que hace muchos años que alimenta este eje político e ideológico y que también es económico, porque también ha sido un mecanismo donde La Habana ha tercerizado la corrupción y de la corrupción también vive el régimen de partido único cubano. Claro, lo increíble, Héctor, es que después de tantos años de fracaso, realmente continúen teniendo la influencia que tienen. Porque si fuese un modelo exitoso, todo el mundo entendería por qué se lucha por él, o por qué se quiere expandir, o por qué se quiere establecer, o por qué quieren volver. Pero es que no solo Cuba lleva 50 años de fracaso, sino que ninguno de los gobiernos de izquierda ha logrado ser exitoso en la región. Sin duda, ninguno que haya suprimido y reprimido la iniciativa privada ha sido exitoso. Gobiernos de izquierda son muchos. La socialdemocracia escandinava es de izquierda, con propiedad privada, con iniciativa privada, con mercado abierto, con comercio. Simplemente que se tributa mucho y se distribuye en gasto social. Y la economía crece y es de los mayores niveles de vida del planeta. El tema es esa retórica, ese relato político, ideológico de Cuba que sí, 50, 60 años en el poder, hoy mismo estaban votando por un nuevo presidente, por supuesto del mismo partido de siempre. Y que además no ha sido exitoso porque la sociedad cubana también está en la penuria de hoy. Tanto como en Venezuela, en términos de infraestructura, de servicios, de alimentación, de todo lo necesario para tener una vida digna. Y eso no se sabe porque además en Cuba hay más control de la información que en Venezuela, aunque cada vez hay menos porque las redes también han ingresado a Cuba y ahora se sabe. Ahora también los cubanos tienen teléfono para publicar en las redes lo que está pasando dentro de la isla. ¿Qué tiene que ver en todo esto que está ocurriendo la reunión del Foro de Sao Paulo que tuvo lugar en Venezuela en el mes de junio sobre el 25, 26, 28? Lo pregunto porque con frecuencia escucho que quienes suelen analizar este tema hacen referencia a ese encuentro. Bueno, sí, eso fue un gran evento, digamos, masivo, si se quiere, con mucha gente yendo a hacer una demostración, a juntar gente en un espacio abierto, en un espacio público, una especie de asamblea. Yo creo que las decisiones se toman en privado y las decisiones se toman... hay quienes dicen que Rafael Correa estuvo en Caracas hace pocas semanas y que antes de eso estuvo en La Habana. De hecho, estuvo en Caracas donde entrevistó a Nicolás Maduro, ¿verdad? Y antes que eso, aparentemente estuvo en La Habana. Permanentemente los jerarcas del régimen chavista van a La Habana. Las decisiones se toman allí. La estrategia, la ideología, la inspiración intelectual nace en La Habana.
y todos los demás actúan, con eslabones intermedios. El de Maduro es un eslabón muy cercano. El de Rafael Correa es un poco más lejano, pero también aparentemente lo hace. También hay que ver la situación en Perú de inestabilidad, la situación en Honduras hoy de inestabilidad, que tiene que ver con cuestiones políticas y macroeconómicas, pero también tiene que ver con un intento de desestabilizar a la región, y la región hoy está gravemente desestabilizada. Decía Guillermo Lasso, es candidato presidencial del Ecuador, que tenía la oportunidad de conversar con él en la primera parte del programa, que en Ecuador había que cerrar filas más allá de las diferencias y de las ideologías en torno a la defensa de Lenín Moreno, porque Moreno representaba en este momento la democracia en el Ecuador. Si vemos la región en perspectiva, la pregunta es, ¿hay conciencia en la región para, a pesar de la diferencia, cerrar filas y defender a la democracia allí donde pareciera estar en peligro? Bueno, en algunos lugares hay más conciencia que en otros, pero al margen de esto, no podemos olvidar, Idaña, que han sido muchos los presidentes de estas democracias de América Latina que no pudieron concluir sus mandatos por diversos motivos, por denuncias de corrupción, por manifestaciones de protesta, por crisis política de su elenco gobernante, por diversos motivos, desde Brasil, Argentina, Paraguay y siguiendo hacia el norte. Muchos presidentes no han terminado sus mandatos. Es un rasgo, un síntoma importante de esta inestabilidad. Pero por el otro lado, eso es lo que hay que hacer. A mí me llamó mucho la atención esta información que las protestas se dirigían a la Contraloría del Ecuador, a la Contraloría de la República, que es donde se llevan adelante juicios por corrupción. Entonces, si la protesta es por un programa de ajuste fiscal, bueno, uno esperaría que esa protesta sea al Congreso, al Palacio de Gobierno, al Ministerio de Economía o al Banco Central, si uno quiere. Pero qué curioso que estos manifestantes que protestan por este ajuste macroeconómico lo hagan a la Contraloría. Y algunos dicen, y lo leí en algunos medios, que también hubo intento de incendio de ese edificio, que es donde están todos los expedientes judiciales de casos de corrupción del gobierno de Rafael Correa. Entonces, bueno, ahí yo creo que es casi una confesión de parte esa protesta en la Contraloría, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega la OEA? Y hablábamos hace unos días precisamente de esto, Héctor, pero en estas circunstancias que de repente nos sorprenden, por lo menos a una parte, ¿qué papel juegan organismos como la OEA? Bueno, la OEA, en relación a lo de Perú, ha emitido un comunicado en su momento que ha tranquilizado las cosas, yo creo. A raíz de ese comunicado de la OEA, la presidenta designada, Arauz, la parlamentaria, renunció y lo dijo explícitamente. Ahora ha habido otro comunicado también de la OEA en respaldo a la autoridad legítima del presidente Lenín Moreno. Y eso es auspicioso, porque ha ayudado, ha contribuido a ralear las tropas, digamos, ¿no? de la oposición de Lenín Moreno. Lasso es un ejemplo, pero Jaime Nebot, que también es un líder de oposición del Partido Social Cristiano Ecuatoriano, también expresó su apoyo al presidente Lenín Moreno. Y enhorabuena que eso ocurra, sí. y eso es imprescindible para estabilizar la situación y retomar el camino normal de la política, que la administración de Lenín Moreno concluya cuando tiene que concluir, ni un día antes. Claro, claro. ¿Qué tendrían que hacer? No quiero despedirte sin hacerte esta pregunta. Países como Colombia, por ejemplo, de la cual siempre estamos hablando porque está en la mira permanente del discurso del régimen de Venezuela. Porque pareciera que se juega permanentemente a sabotear al gobierno del presidente Iván Duque. ¿Y por qué Colombia, no?
Bueno, eso es así. Colombia por los grupos irregulares, su relación con el narcotráfico, los grupos terroristas que son apañados por el régimen de Maduro, y porque además esos grupos, los disidentes FARC, hubo una declaración de expulsión de los disidentes FARC del partido FARC, es bueno, en sí mismo eso es positivo, pero los disidentes FARC, el ELN, que es socio en negocios ilícitos con el régimen de Caracas, entonces el gobierno de Iván Duque, en su combate constante a esas formas de criminalidad, se ha constituido en el enemigo principal de Maduro. Y lo dicen abiertamente. Lo de Cabello es curioso porque Cabello es siempre el personaje que representa, ¿no? Es un personaje que ha construido, que es ese personaje que manifiesta el poder obscenamente, ¿verdad? Se burla de la gente, se burla de mandatarios extranjeros, se burla de opositores, en un permanente sarcasmo frente a eso. Ese es el personaje, pero esa es una manera que tiene este régimen de exhibir el poder que tienen o de exhibir el poder del que carecen, ¿no? Esa es la otra lectura de todas estas manifestaciones de comedia, ¿verdad? Porque son casi de comedia. Cabello habla, escribe cosas en un pizarrón, la gente se ríe. Es una supuesta comedia, pero que no oculta el poder del que carecen, que es un poder estructural que no tienen. Eso no hay más que verlo. En Venezuela no hay Estado. Ellos mismos no tienen control del territorio y del Estado. Si tuvieses que definir el momento de América Latina, el aquí y el ahora, ¿cómo lo definirías? El aquí y el ahora es pasar esta tormenta. Esta es una tormenta importante. Estabilizar a los gobiernos legítimos, estabilizar, por supuesto, al gobierno de Lenín Moreno, estabilizar la situación política de Perú, fortalecer el gobierno de Iván Duque, seguir trabajando con la oposición venezolana, seguir arrinconando de todas las maneras posibles a este régimen para que caiga. La Habana se juega la vida en la permanencia de Nicolás Maduro en el poder o en la permanencia del régimen, aún sin Nicolás Maduro. Una confusión que circula por ahí es que Maduro se vaya y que eso sea una transición. De ninguna manera. Maduro se puede ir mañana y el régimen puede continuar perfectamente. La salida es la salida de este régimen criminal, asesino, corrupto y dictatorial. Y esa es la tormenta que hay que pasar. Hay que ver en Argentina cómo es la elección del 27 de octubre. Claro. En Uruguay es muy poco probable que gane el Frente Amplio. Entonces habrá una nueva recomposición de aquí a fin de año. Veremos cómo resultan esas contiendas electorales, pero esta tormenta de hoy hay que pasarla. Hay que arrear las velas y seguir navegando en medio de esta tormenta, de este temporal. Me voy a quedar con esa frase, hay que arrear las velas y seguir navegando en medio de este temporal que pareciera azotar varios países de América Latina. Héctor, como siempre, un gusto tenerte. Gracias por acompañarnos. Así es. Gracias a ti, Dani. Hasta siempre.